Si tienes más de 60 años, esa sensación de inquietud que aparece tan pronto como te despiertas puede estar alimentada por hábitos que consideramos saludables. Recientemente, durante una mañana aparentemente normal en el transporte público, vi a un hombre de 68 años que me llamó la atención. Se agarraba con fuerza al pasamanos del autobús, no por inestabilidad física, sino por algo mucho más sutil que había empezado a notar en muchos pacientes de esta edad. Eran alrededor de las 7:30 de la mañana, hora punta, cuando noté sus gestos repetitivos, la forma en que miraba constantemente su reloj y su respiración ligeramente acelerada. Estas señales me hicieron reflexionar sobre un patrón preocupante que he estado observando en personas mayores de 60 años. La ansiedad matutina en esta etapa de la vida tiene características muy específicas. No surge de la nada, sino que a menudo se intensifica con prácticas que, irónicamente, creemos que nos benefician. El sistema nervioso de las personas mayores responde de forma diferente a estímulos que antes eran neutrales o incluso positivos. Lo que más me preocupa es darme cuenta de cómo pequeños ajustes en la rutina matutina pueden marcar una diferencia extraordinaria en la calidad de vida de estas personas. La neurociencia moderna revela que, después de los 60 años, el cerebro presenta una mayor sensibilidad a ciertos patrones de comportamiento, especialmente en las primeras horas del día. Ese caballero en el autobús, sin saberlo, demostraba los efectos de sus prácticas matutinas que, aunque bien intencionadas, estaban saboteando su tranquilidad mental. Si reconoces esa sensación de inquietud al despertar, si notas que tus mañanas comienzan con una tensión inexplicable, escribe sí en los comentarios. Ese señor en el autobús se convirtió en un caso que cambió por completo mi perspectiva sobre la ansiedad matutina en adultos mayores. 3 semanas después de ese encuentro casual, se presentó en mi consultorio, traído por su hija, quien estaba preocupada por sus cambios de comportamiento. Cuando empezamos a hablar, me contó que sus mañanas se habían convertido en un auténtico tormento. Se despertaba con el corazón acelerado. Le costaba concentrarse incluso en las tareas más sencillas y sentía una inquietud constante que no podía explicar. Lo más curioso era que estos síntomas prácticamente desaparecían al final de la tarde. Durante nuestra conversación, descubrí que seguía religiosamente 3 prácticas matutinas que consideraba esenciales para su salud. Estos hábitos los había adoptado después de cumplir 60 años, motivado por recomendaciones que escuchó en programas de televisión y conversaciones con amigos. Sus intenciones eran las mejores, pero los resultados fueron todo lo contrario de lo que esperaba. Lo que me impresionó fue la rapidez con la que mejoró su condición cuando identificamos y ajustamos estas prácticas. En 2 semanas ya reportaba mañanas más tranquilas. En un mes, la transformación era visible incluso para quienes no conocían su historia. Este caso me hizo comprender que muchas personas mayores de 60 años sabotean sin darse cuenta su tranquilidad mental a primera hora del día. El cerebro maduro tiene patrones de funcionamiento únicos, especialmente relacionados con el ritmo circadiano y la producción de neurotransmisores. La neurociencia revela que, después de los 60 años, nuestro sistema nervioso se vuelve más sensible a estímulos específicos durante la mañana. Hormonas como el cortisol y la adrenalina tienen diferentes patrones de liberación, y prácticas que antes eran beneficiosas pueden convertirse en desencadenantes de ansiedad. Lo fascinante es que estas 3 prácticas son extremadamente comunes. Probablemente reconozcas al menos una en tu rutina. La diferencia radica en comprender cómo y cuándo cambió nuestro cuerpo y cómo podemos adaptar nuestros hábitos para que favorezcan y no perjudiquen nuestro bienestar mental. La primera práctica que intensifica la ansiedad matutina después de los 60 te sorprenderá por su aparente inocencia. Me refiero al hábito de consumir información nada más despertar.
El hombre del autobús tenía la costumbre de encender la radio mientras aún estaba en la cama, y mientras se preparaba para el día, absorbía noticias, tráfico, política y diversos acontecimientos. Creía mantenerse informado y preparado para el día, pero en realidad estaba bombardeando su sistema nervioso con estímulos de alta intensidad. La neurociencia nos muestra que el cerebro maduro procesa la información de forma diferente, especialmente durante la transición del sueño a la vigilia. Durante las 2 primeras horas tras despertar, nuestra corteza prefrontal aún organiza sus funciones ejecutivas, lo que nos hace más vulnerables a los estímulos estresantes. Cuando consumimos noticias o información densa a primera hora de la mañana, activamos prematuramente el sistema de alerta del cerebro. Es como si forzáramos un motor frío a acelerar de inmediato. El resultado es una liberación insuficiente de cortisol y adrenalina, lo que crea una sensación de urgencia e inquietud que puede durar horas. Lo que observo en mi consulta es que las personas mayores de 60 años que mantienen esta práctica suelen reportar opresión en el pecho, pensamientos acelerados y una inexplicable dificultad para relajarse durante el día. No pueden identificar la causa porque el hábito les parece tan natural y necesario. La solución no es eliminar por completo el acceso a la información, sino crear un periodo de protección neurológica durante las primeras horas del día. El cerebro maduro requiere una transición gradual entre un estado de reposo y un estado de alerta plena. Recomiendo dejar pasar al menos 90 minutos después de despertarse antes de consumir cualquier tipo de noticias o información densa. Durante este periodo, concéntrese en actividades que promuevan una activación suave del sistema nervioso. Actividades como observar la naturaleza, realizar movimientos corporales lentos o simplemente permanecer en silencio permiten que el cerebro organice sus funciones de forma natural y equilibrada. Esta transición respetuosa resulta en un estado mental mucho más estable a lo largo del día. Los pacientes que implementan este cambio reportan una disminución significativa de la ansiedad matutina en menos de una semana. La diferencia en la calidad del despertar es notable y se refleja en una mayor tranquilidad durante todas las actividades posteriores. La segunda práctica que sabotea la tranquilidad matutina es aún más sutil y tiene que ver con nuestra relación con la comida inmediatamente después de despertar. Muchas personas mayores de 60 años han adoptado el hábito de tomar café fuerte o té con cafeína justo después de levantarse, a menudo acompañado de ayuno o comidas muy ligeras. El hombre que conocí en el autobús me reveló que su primera acción al despertar fue prepararse un café fuerte, que bebió mientras revisaba los mensajes de su teléfono. Creía que esta combinación lo mantendría alerta y productivo, pero estaba creando un cóctel neuroquímico problemático. Después de los 60 años, nuestro sistema digestivo y metabolismo experimentan cambios significativos. La producción de enzimas digestivas disminuye, la sensibilidad a la cafeína aumenta y nuestro cuerpo tarda más en estabilizar los niveles de glucosa en sangre tras un ayuno nocturno. Cuando consumimos cafeína en ayunas justo después de despertarnos, creamos un pico artificial de cortisol que se suma al cortisol natural que experimentamos al despertar. Este fenómeno, conocido como superposición hormonal, produce síntomas físicos muy similares a la ansiedad, como taquicardia, temblores sutiles e inquietud mental. Lo que más me impacta es que estos síntomas a menudo se interpretan como energía matutina, cuando en realidad representan un estado de estrés metabólico. El cuerpo está funcionando en modo de emergencia, cuando debería estar haciendo una transición suave hacia la vigilia. La tercera práctica peligrosa está relacionada con la planificación mental excesiva durante las primeras horas del día. He observado que muchas personas mayores desarrollan el hábito de repasar mentalmente toda su agenda, preocupaciones y tareas pendientes mientras aún están en la cama o en los primeros minutos de despertarse. Este comportamiento, aunque aparentemente organizativo, sobrecarga la corteza prefrontal antes de que esté completamente activa.
es como intentar usar una computadora que aún se está iniciando para realizar cálculos complejos. Después de los 60 años, el cerebro necesita más tiempo para activar plenamente sus funciones ejecutivas. Cuando forzamos un procesamiento mental intenso demasiado pronto, creamos una sensación de sobrecarga cognitiva que se manifiesta como ansiedad difusa. La solución a ambas prácticas implica cambios sencillos pero muy efectivos. En cuanto a la cafeína, recomiendo esperar al menos 1 hora después de despertarse y siempre complementarla con una pequeña cantidad de proteína o grasa saludable. Para la planificación mental, te sugiero establecer un momento específico del día para organizar tus pensamientos, preferiblemente después del desayuno, cuando tu cerebro está más activo y equilibrado. La transformación del hombre del autobús ocurrió cuando se dio cuenta de que su cuerpo había cambiado y necesitaba una nueva forma de afrontar las mañanas. Implementar estos cambios requiere una comprensión clara de cómo reorganizar los primeros momentos del día. Para sustituir el consumo inmediato de información, desarrollamos una rutina que llamo despertar gradual. Durante los primeros 20 minutos tras despertarse, realizaba actividades puramente sensoriales, observar la luz natural, sentir la temperatura del aire y hacer estiramientos suaves, sin ninguna estimulación intelectual. Esta respetuosa transición permitió que su sistema nervioso se despertara de forma natural, sin sobresaltos ni sacudidas. El resultado fue una sensación de calma y alerta que había perdido durante años. En cuanto a su dieta, hicimos ajustes específicos que respetaron sus necesidades metabólicas después de los 60 años. Comenzó a beber un vaso de agua a temperatura ambiente al despertarse, seguido de una pequeña porción de proteína 30 minutos después. Y solo entonces, 1 hora después de despertarse, tomó su café, ahora con una concentración reducida. La planificación mental se reorganizó mediante una técnica que llamo la ventana de organización. En lugar de procesar la información y las preocupaciones nada más despertarse, fijó un momento específico después del desayuno para revisar su agenda y organizar sus pensamientos del día. Durante este periodo designado, su cerebro ya estaba plenamente activo y podía procesar la información eficientemente sin sobrecargarse. Este cambio eliminó por completo la sensación de agobio mental que experimentó durante las primeras horas. Lo que más me impresiona es la rapidez con la que estos cambios dieron resultados. En la primera semana, ya notó una disminución de la inquietud matutina. Para la segunda semana, reportó despertarse con una sensación de tranquilidad que no había experimentado en años. Esta transformación no solo afectó sus mañanas, sino que mejoró significativamente su calidad de vida a lo largo del día. Se sentía más presente, más tranquilo y más capaz de afrontar los retos cotidianos. La neurociencia confirma que pequeños ajustes en la rutina matutina pueden reequilibrar por completo los neurotransmisores y las hormonas que regulan el estado emocional. Es fascinante cómo el cerebro maduro responde positivamente cuando respetamos sus necesidades específicas. Si estás implementando estos cambios, recuerda que la constancia es más importante que la perfección. Empieza con una práctica a la vez, permitiendo que tu sistema nervioso se adapte gradualmente a cada nueva rutina. Suscríbete al canal para recibir más insights sobre cómo vivir con paz y bienestar después de los 60. La conexión entre las prácticas matutinas y la ansiedad en adultos mayores tiene una base neurocientífica fascinante que vale la pena explorar más a fondo. Lo que hemos descubierto es que después de los 60 años, el cerebro desarrolla lo que llamamos sensibilidad circadiana aumentada. Tras décadas de investigación, hemos observado que el ritmo circadiano de las personas mayores se vuelve más rígido y menos tolerante a las interrupciones. Neurotransmisores como la serotonina y el GABA, responsables de la sensación de calma y bienestar, se producen con diferentes patrones y en cantidades que varían con la edad. Cuando sobrecargamos el sistema nervioso justo después de despertar,
interrumpimos este proceso natural de reequilibrio neuroquímico. Es como si obligáramos a una orquesta a tocar antes de que todos los músicos estén afinados. Comparte este conocimiento con alguien que amas y que pueda estar experimentando estas luchas matutinas. Más allá de las 3 prácticas principales que hemos comentado, hay un aspecto fundamental que es necesario abordar: la relación entre las expectativas y la realidad de la vida después de los 60. Muchas personas en este grupo de edad cargan con una presión interna para mantener el mismo ritmo y adaptabilidad que tenían hace décadas. Esta presión no reconocida se manifiesta especialmente en las primeras horas del día, cuando intentamos forzar a nuestro cuerpo y mente a responder de la misma manera que lo hicieron a los 30 o 40 años. El resultado es una tensión constante entre lo que esperamos de nosotros mismos y lo que nuestro cuerpo está naturalmente preparado para ofrecer. Aceptar los cambios neurológicos y metabólicos no significa conformismo ni resignación. Implica sabiduría y adaptación inteligente. Cuando comprendemos y respetamos las necesidades específicas de nuestro cerebro maduro, optimizamos nuestro potencial para esta etapa de la vida. Los pacientes que han realizado esta transición mental a menudo informan no solo una disminución de la ansiedad, sino un aumento significativo de la satisfacción personal y una sensación de control sobre sus propias vidas. El aspecto social también es importante. Muchas personas se sienten presionadas a mantener las rutinas matutinas que observan en los jóvenes, como hacer ejercicio intenso justo después de despertarse, consumir grandes cantidades de cafeína o interactuar inmediatamente con la tecnología y la información. Lo cierto es que el cuerpo maduro prospera con ritmos diferentes, más suaves y respetuosos. Esto no representa una limitación, sino una forma de vida más refinada y consciente. Después de haber observado cientos de casos a lo largo de los años, puedo confirmar que las personas que realizan estos ajustes informan una mejora espectacular no solo en la ansiedad matutina, sino también en su calidad de vida en general. La implementación de estos cambios debe ser gradual y personalizada. Cada persona es única, y lo que funciona para una puede requerir ajustes para otra. Lo importante es empezar con pequeños cambios y observar cómo responde el cuerpo. Uno de los descubrimientos más hermosos de este proceso es que muchas personas recuperan una sensación de paz matutina que no habían experimentado en años. Describen una reconexión con una versión más tranquila y centrada de sí mismas. Si estás decidido a realizar estos cambios y quieres establecer una nueva relación con tus mañanas en los próximos 30 días, déjanos un comentario contándonos con cuál de las 3 prácticas te identificas más. El viaje de aquel señor que conocí en el autobús me enseñó que la ansiedad después de los 60 no es una sentencia, sino a menudo una señal de que necesitamos ajustar nuestro enfoque para trabajar en armonía con los cambios naturales de nuestro cuerpo. Las 3 prácticas que hemos explorado hoy, consumo inmediato de información, consumo inadecuado de cafeína y planificación mental excesiva justo después de despertarse, son extremadamente comunes y fácilmente modificables. La belleza reside en la simplicidad de las soluciones. Cuando respetamos las necesidades específicas del cerebro maduro, no nos limitamos, sino que nos optimizamos. Cada mañana se convierte en una oportunidad para empezar el día con equilibrio, claridad mental y tranquilidad emocional. Recuerda que los cambios sostenibles ocurren gradualmente. Empieza con pequeños ajustes, observa cómo responde tu cuerpo y celebra cada mejora, por pequeña que sea. Si te resultó útil este contenido, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos descubrimientos. Compártelo con alguien a quien le pueda interesar esta información y cuéntanos en los comentarios qué cambio implementarás primero.
La vida después de los 60 puede ser una de las etapas más tranquilas y satisfactorias que experimentamos. Todo comienza con mañanas más conscientes que respeten nuestro bienestar. En el próximo vídeo exploraremos cómo la tarde y la noche también influyen en nuestra tranquilidad mental y descubriremos técnicas específicas para crear una rutina completa de bienestar emocional.